A pesar de que la responsabilidad no se le debería ser trasladada al poblador, por lo menos debería permitírsele ejercer el derecho de conocer cuál es la situación real de contaminación y cuál es la situación además de su estado de salud. Ahora hemos visto que no solamente el tema de la petición de fondo referido a la contaminación, sino además las medidas cautelares para establecer diagnósticos definitivos y tratamientos que reparen las afectaciones a salud que ya se están dando. Durante la audiencia se comentó la posible solicitud de medidas provisionales ante la Corte. ¿Qué piensas al respecto? Sí, nosotros hemos solicitado en la audiencia de hoy que la Comisión solicite estas medidas porque consideramos que las medidas cautelares, por su propia naturaleza de ser urgentes de implementar, no se han visto durante el procedimiento actual por parte del Estado peruano. La Comisión solicitó hace casi 3 años el establecimiento de medidas cautelares que eran consistentes en establecer diagnósticos médicos y tratamientos adecuados para reponer un óptimo estado de salud de la población. Después de casi 3 años, ninguno de los pobladores tiene diagnósticos definitivos. El Estado peruano alega, seguramente como argumento en su defensa, de que ya hay diagnósticos, pero lo que hay son evaluaciones médicas aisladas, no hay un estudio integral que diga cómo está cada una de las personas. El grupo que representamos es un grupo reducido, emblemático, pero es reducido respecto a 35.000, 38.000 personas que viven en la ciudad de Loroya y que también necesitan de este tipo de atención. Por eso consideramos que lo que no se ha hecho en 3 años difícilmente se podrá obtener en un corto plazo, y por eso consideramos de que se debe solicitar elevar a la Corte las medidas en una calidad de provisionales. Bueno, y por último quería preguntarte, el Estado mencionó que la solución está bajo control. ¿Qué opinión te genera esta? Sí, yo creo que, bueno, ni siquiera es que creo, estoy convencida de que esa información está sesgada. Han mostrado cifras sobre avances respecto a un periodo que es el año 2009 de mejoras, cuando en realidad el complejo metalúrgico ya no estaba funcionando. Entonces es lógico que se presenten mejoras en las emisiones en el aire, en el agua, porque la planta está parada por una situación de insolvencia ante la cual el Estado no ha aplicado las medidas correctivas del caso. Pero además considero de que el Estado peruano está nuevamente desconociendo la evidencia. La evidencia que hay es que los dosajes en sangre siguen mostrando plomo, arsénico y cadmio en las personas. Sus propios organismos de supervisión han detectado fallas en la implementación del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental desde el 2006, fecha de la última ampliación de la prórroga, hasta el 2010 inclusive, porque habrán visto en la presentación última de uno de los funcionarios que hablaba de sanciones actuales. O sea, ¿cómo puede ser que por un lado diga estamos cumpliendo por todos y por otro diga estamos sancionando? Es obvio que ellos mismos encuentran fallas. Existe contradicción en los argumentos del Estado peruano. Carmen, muchas gracias por acompañarnos en Expresa.la y esperamos volver a contar con tu presencia. No, más bien gracias a ustedes. Cualquier información cuenta con nosotros. Bueno, gracias. Buenos días, Astrid. Gracias por haber aceptado esta invitación a Expresa.la. Sabemos que tú eres especialista en derecho ambiental y en este tipo de cosas por ser la codirectora de ADIA. Te queríamos preguntar cuáles crees que son los retos y los desafíos en Latinoamérica en este tema tan importante actualmente. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Los retos en realidad son muy grandes. Nosotros trabajamos temas de derecho ambiental y ahí uno de los principales obstáculos que hay es que las normas que existen, independientemente si son estrictas o no, casi no se cumplen, ¿no? Entonces ahí hay un problema de cumplimiento de las normas muy fuerte, y también yo diría, y sin duda,
que todos los temas de injusticias que Latinoamérica vive en términos de equidad, desigualdad, se reflejan en temas ambientales también. Entonces, cuando tenemos muchos casos de medio ambiente en donde obviamente las comunidades más vulnerables son las que están más afectadas. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, para litigar ante los diferentes sistemas que existen, no solo el interamericano, sino sistemas internacionales, temas de derecho ambiental, cuando este generalmente no se ha visto tradicionalmente como un derecho humano? Pues ese, de hecho, y hablando de retos, ese sin duda es uno de los retos más importantes que hay, porque es un trabajo de conocimiento y educación conjunta con los sistemas, ¿no? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, como tú dices, no tiene muchas sentencias, no ha trabajado mucho este tema, entonces sí es un proceso de educación, de decir que y de convencerlos de que cuando hablamos del ambiente no solamente hablamos de los árboles, de los animales, sino que tiene directa relación con la vida, la calidad de vida de cada uno de nosotros. Y las comunidades, por ejemplo, indígenas, los niños y las niñas, las mujeres, depende de muchos espacios, comunidades que están en situación de desventaja económica, ¿no? Son las más afectadas. Entonces, la manera como trabajamos es juntar los principios de derecho, digamos, jurídicamente hablando, es juntar los principios de derecho ambiental con los derechos humanos para buscar maneras de protección efectiva. ¿Y cómo manejar o un poco cómo poder poner en equilibrio los intereses ambientales y los intereses generalmente de las grandes empresas multinacionales, que son las que están afectando día a día a comunidades más vulnerables o a la población en general en Latinoamérica? Pues eso es uno de los retos más grandes, y yo creo que ahí uno de los, y lo hacemos en los casos que nosotros trabajamos, lo que hay que hacer también es evaluar en cada caso cuál es la afectación en realidad y cuál es el costo y el beneficio de cada situación. Por ejemplo, acabamos de salir de tenemos un caso en Perú en donde hay un complejo metalúrgico y hay contaminación por plomo, arsénico y cadmio y dióxido de azufre. Ahí la población está directamente afectada y el Estado argumenta eso, que es la inversión de la compañía, etcétera, pero al final los Estados no ven que es más caro su impacto a los derechos humanos, todo lo que están perdiendo, que el beneficio de hacer las cosas bien, de exigir que las empresas, en este caso el complejo metalúrgico, mineras, represas, todas las empresas que podamos pensar, hay una manera de hacer las cosas bien, ¿no? Y esa sería como la opción que nosotros estamos tratando de hacer, pero sí es muy difícil compensar esos intereses. Y por último, te quisiera preguntar, ¿cómo crees tú que se puede hacer, digamos, algún tipo de difusión en personas que estén interesadas en este tema para conocerlo un poco más y concientizar a la gente de que este es un problema muy importante hoy en día y que somos nosotros las generaciones que tenemos que trabajar para lograr algún cambio? Pues yo creo que por muy frustrante que pueda llegar a ser, muchos de estos casos son David o Goliat total, constante, entonces es seguir trabajando en eso, tener espacios como los que ustedes tienen, en donde además aprovechan la tecnología para empezar a difundir a través no solamente de lo tradicional de periódico, televisión, etcétera, sino internet, Twitter, redes sociales, ¿no? Ese tipo de cosas es muy importante, y sin duda que la gente en las universidades también lo pueda implementar, ¿no? Y seguir básicamente pues lo mismo, comunicándonos, compartiendo información. Nosotros tenemos información en nuestra página que es bastante útil y la pueden accesar, es aida-medioamericas.org, y pues todos los documentos de nosotros dentro de lo que podamos son públicos, entonces así que es sin duda una invitación también de compartir. Bueno, Astrid, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Expresa.la, y esperamos que esto sirva también de difusión para después. Mil gracias, claro que sí, felicitaciones. Bueno, chao.